Hola, ¿qué tal a todos nuestros asociados? Bienvenidos a este jueves cultural, un jueves cultural con mucha historia. Vamos a viajar en el tiempo y yo creo que la mejor persona, el más indicado para este tema, es nuestro ingeniero Francisco Restrepo Gallego, o como ustedes le dicen, yo le digo maestro, ustedes le dicen Pacho Coelho. Hoy vamos con un tema que es maravilloso, histórico, el redescubrimiento del Egipto faraónico desde Napoleón Bonaparte hasta hoy. Y esta versión viene en dos momentos. Necesitamos dos jueves cultural para abordar el tema, yo creo que un poco más, pero acá lo resumimos en dos temas. Bienvenido, ingeniero Francisco Restrepo, y aquí está su público. ¿Cómo está? Muchas gracias, Julián. Muy buenas tardes para todos. Hoy vamos en primer lugar, a rendir un homenaje a un gran maestro de la ingeniería en Antioquia y en Colombia, el ingeniero civil Ignacio Arbeláez Restrepo, fallecido recientemente, persona que siempre fue motivada no solo por sus conocimientos amplios y profundos en los temas de ingeniería, arquitectura, urbanismo, sino también en aspectos históricos. Sea pues este un pequeño homenaje a ese socio inolvidable que ya hemos perdido para siempre. Voy a referirme al tema de la arquitectura y la ingeniería en el Antiguo Egipto, que solo hasta finales del siglo XVIII, el emperador francés Napoleón Bonaparte, en su campaña militar a Egipto, que era dominio británico, poco se recordaba ya de esa civilización olvidada, que fue tal vez la primera mega civilización que hubo en el planeta, no solo por su riqueza en minerales, su riqueza agrícola y su poder político y militar, sino sobre todo una potencia cultural, con unas manifestaciones muy sorprendentes en materia de arquitectura, artes plásticas, pictóricas y, por supuesto, en la ingeniería que debieron haber dominado para hacer esos gigantescos monumentos que hoy nos sorprenden. Esta conferencia tiene dos enfoques. El uno, el estrictamente técnico de la arquitectura y de la ingeniería, y el otro, un acompañamiento del tema histórico. Napoleón Bonaparte fue un hijo de la Revolución Francesa, de finales del siglo XVIII. Sin embargo, a pesar de su muerte prematura en 1821, Napoleón es una figura hoy descollante en el mundo político, en el mundo militar, en el mundo de la historia, y una faceta un poco desconocida es el mundo cultural, porque fue por su interés en esa antigua civilización que prácticamente se redescubrió con una expedición que hizo entre 1798 y 1802, que se conoció como la Gran Expedición. Y además de llevar tropas, llevó un grupo de 150 científicos y estudiosos franceses a hacer un levantamiento de la historia de Egipto, un inventario de sus enormes recursos históricos en la arquitectura, en la ingeniería, y, en fin,
y gracias a ese aporte de Napoleón hoy hay museos famosos en el mundo, como el Museo del Louvre en París, el Museo Británico en Londres, el Museo para la Cultura Egipcia en la Isla de los Museos en la ciudad de Berlín, en Nueva York en el Museo Metropolitano y en muchísimos más sitios donde el pabellón del Antiguo Egipto siempre descuella de una manera sobresaliente. Este era pues el mundo que tenía Napoleón por allá en 1812. Casi toda Europa estaba bajo el dominio e influencia de Francia, ya no como imperio francés, sino como país republicano de post-revolución francesa. Ahí está en color azul destacado, también aparecen países dependientes de Francia en color gris, como es el caso de la Confederación de Estados del río Rin, lo que hoy es Alemania, sitios como Westfalia, la misma Suiza, y en color verde aparecen reinos que fueron sometidos militarmente por Napoleón Bonaparte, como fue el caso de España, el Gran Ducado de Varsovia, Westfalia, el Reino de Italia y también el llamado Reino de Nápoles. En esta caricatura del siglo XVIII se ve a la izquierda el gobernante británico. En ese tiempo ya era Inglaterra el primer poder mundial, gracias a su dominio de todos los mares con la Armada Británica. Y aparece en forma de sátira que mientras Inglaterra se toma la mayor tajada del planeta, ese sí fue un verdadero imperio que nunca se ocultaba el sol. Tenía dominios en el extremo oriente, en África, en Norteamérica, es decir, era el Atlántico, prácticamente era todo bajo dominio británico. Y se ve al frente de la caricatura un pequeño joven que hace alusión a Napoleón, que con un cuchillo trata de sacar tajadas, no del tamaño de las de Inglaterra, pero sí de un nuevo dueño que empezó prácticamente a apoderarse de toda Europa hasta que fue derrotado en la batalla de Waterloo. Aquí en estas fotos se ve un periodo de dominio y cada vez mayor invasión de países europeos por parte de Napoleón Bonaparte, llamado el Grande, primer emperador francés. Y a sangre y fuego prácticamente se fue apoderando de manera creciente casi de toda Europa, hasta la derrota en lo que hoy es Bélgica, en Waterloo. No fueron los franceses potencia naval, y de ahí de que empezó Inglaterra con su poderío naval a desafiarlos, inclusive a obligarlos a ser también potencia naval, pero eso no fue posible. Y ahí fue donde empezó el debilitamiento de Napoleón como poder militar y político en Europa. Aquí está la famosa autocoronación como emperador de la emperatriz María Luisa en la Catedral de Notre Dame. Tuvo que asistir obligatoriamente el Papa de Roma como testigo, que ahí se ve sentado. Y se ve a Napoleón sosteniendo la corona para coronar a la emperatriz y las autoridades eclesiásticas que habían venido a menos durante la Revolución Francesa, porque la revolución partió de una teocracia como la que tiene hoy Irán, donde entre el poder religioso del máximo, que era el Papa, y el poder político de los revolucionarios, pues en algún momento obligó a una escisión de la monarquía y el nacimiento de la República Primera de Francia. Yo he sido un admirador de Napoleón, no por las guerras que tuvo que conducir,
para evitar que la Revolución Francesa muriera asfixiada por embargos y por guerras que empezaron los países europeos que tenían monarquías a ese momento. Voy a leer una serie de frases muy famosas de él. No hay distancia que no se pueda recorrer, ni meta que no se pueda alcanzar. Era un hombre ambicioso. La palabra imposible no existe en mi vocabulario. Es decir, él era amigo de hacer apuestas de alto riesgo, con altos costos militares y políticos, y sin embargo se fue abriendo paso en las condiciones de tiempo y espacio de su tiempo. Decía también, en las revoluciones hay dos clases de personas, las que las hacen y las que se aprovechan de ellas. Frase que tiene pues plena vigencia hoy en día. Una frase muy importante de Napoleón. La educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento, con la educación que reciben sus padres. Siempre se sintió solo, y ahí viene la famosa frase de la soledad del poder. Afirmaba al respecto: no tengo más que al pueblo francés y a los militares hasta el grado de capitán. El resto me temen, pero no puedo contar con ellos para apoyarme. Al morir dejo dos vencedores futuros, dos Hércules en ciernes, punto y coma. Rusia, que era una monarquía teocrática, la zarista, y Estados Unidos de América, que fue muy favorecido con Napoleón y la Revolución Francesa, no solo por el movimiento filosófico del enciclopedismo, sino también por la ayuda militar que Francia revolucionaria le dio a los independistas de Inglaterra en las 13 colonias iniciales de los Estados Unidos. Y allí que en la ciudad de Washington hoy en día hay un parque muy bello en honor y agradecimiento a Francia, que se llama el Parque de Lafayette Square, al frente de la Casa Blanca. Durante el siglo XIX, también al celebrar Estados Unidos el centenario de su independencia, Francia le regaló la estatua ícono que hay a la entrada del puerto de Nueva York, que es la estatua de la libertad, una estatua gigantesca que en el siglo XIX fue en Estados Unidos la puerta de entrada para darle la bienvenida a inmigrantes que llegaron por oleadas de Europa y del resto del mundo, cuando ese país empezó a convertirse en potencia mundial. Era un hombre con un olfato prospectivo admirable. Imagínense una frase de hace más de 200 años. Y afirmaba: cuando China despierte, el mundo temblará. Y es más o menos la condición que vive hoy el mundo. Primero, cuando optó por la vía del socialismo marxista y ocurrió el fenómeno de la larga marcha, donde desapareció el capitalismo de pequeñas propiedades de tierra, agricultores y comerciantes, con la revolución que se repitió de Rusia en China, pues obviamente empezó el temblor. Luego, durante la época de la Guerra Fría, se alió con la Unión Soviética para exportar el modelo socialista de capitalismo de Estado por todo el mundo, especialmente en países como América Latina y África. De manera de que esa frase de Napoleón todavía tiene vigencia, ya que hoy en el mundo domina China, no por su poder ideológico, aunque es parte de su estrategia, sino también por su poder comercial y tecnológico. Hoy China es la segunda potencia económica e industrial del mundo. Con relación a la religión, él siempre fue creyente. Él nació en Córcega, de ahí viene pues el gentilicio del corso,
Corso Napoleón, educado en colegio de monjas, y tenía una frase muy filosófica que decía: la religión es lo que evita que los pobres asesinen a los ricos. Sin embargo, él tuvo un gran sentido de sensibilidad social hacia los pobres. Prácticamente las escuelas públicas, la salud pública en Francia nació en el periodo napoleónico. También fue supremamente duro en reprimir a los revolucionarios, sus correligionarios, cuando supo de que habían cometido la matanza en la guillotina de comunidades religiosas, una de ellas de la comunidad con que había sido educado en Córcega. Entonces dijo, pues la revolución significa fraternidad, igualdad y hermandad. De manera de que si hay guillotina para los monarquistas que cometan crímenes, también la hay para los revolucionarios que cometan crímenes. Y rodaron cabezas en París. Sin embargo, su ambición lo llevó también a llegar a un nivel de ser un político con tantos temas, tantas preocupaciones, que se volvió un régimen bastante caótico y empezó a perder lo que había ganado con conquistas militares dentro del territorio europeo. Cuando se vio amenazado por los ingleses, finalmente en la batalla de Bélgica, que se llamó Waterloo, perdió, y la condición de los ingleses fue de que había que desterrarlo a una isla perdida entre el continente africano y Sudamérica, la isla de Santa Elena. Ahí ven ustedes fotos del sitio donde fue recluido y la tumba, el sitio inicial de la tumba. Posteriormente a su muerte, los ingleses autorizaron a Francia revolucionaria, pero ya en el redil europeo, a trasladar sus restos a París. Sus aspectos históricos son importantes porque muestran la coincidencia de la admiración de Napoleón Bonaparte por Egipto, por enormes edificios y construcciones públicas, que después él dejó la idea de que París debería volverse otra vez como el antiguo imperio egipcio faraónico. Tuvo muchos años de reclusión allá en Santa Elena, pero tal vez el periodo más interesante fue entre 1815 y 1821, que fueron 6 años de profunda tristeza, de ver el abandono de sus amigos y coequiperos durante el tiempo del Imperio francés. Tuvo grandes decepciones, sin embargo se dedicó a la reflexión en medio de la soledad y la enfermedad, como muestran estos cuadros que se conservan en ese pequeño museo que hay allá en la isla de Santa Elena, bajo dominio británico. Aquí ven en este otro cuadro él y su ayudante y amanuense, que con eso fue que se reconstruyeron sus memorias, las meditaciones sobre la utopía napoleónica de ser un régimen político universal único, más o menos el paraíso terrenal. Mapas y mapas, no solo de valor militar, sino también de valor geoestratégico. Y todos esos documentos fueron siendo archivados y sirvieron por los 200 años siguientes para que los estudiosos descifraran un poco la profundidad de la filosofía napoleónica con ese proyecto utópico de un mundo único, en lo político, en lo económico, en lo militar. Le llegó la hora de que nos toca a todos los terrestres, a los que habitamos este planeta, de morir. Eso se dio en la isla de Santa Elena en 1821. Los ingleses ablandaron las normas de reclusión y permitieron que sus antiguos comandantes del Estado Mayor y sus familiares
asistieran a sus últimos minutos, como se ve en este cuadro, elaborado ya en la agonía de Napoleón Bonaparte. Probablemente este óleo es una representación, todavía no existía la fotografía, en 1821, de la muerte de Napoleón, y ahí estaba en el catafalco, con un Cristo, vuelvo a recordar que fue un católico, revolucionario, y también recibió sepultura allí en la isla de Santa Elena. Años después, en 1840, Inglaterra accedió a la petición de los franceses de que fuera desenterrado de Santa Elena y enterrado en París. Ahí se ve en ese cuadro más o menos cómo fue la exhumación de su ataúd con sus restos. Una gran sorpresa porque el cadáver estaba completamente conservado, en condiciones inexplicables, porque esa isla es casi que ecuatorial, con mucha humedad en el aire y mucha y alta temperatura, de manera de que vino la pregunta si había sido un milagro. La respuesta la dieron los médicos forenses años después. Siempre los franceses tenían la suspicacia de que los ingleses habían envenenado progresivamente a Napoleón, y un veneno que, si se aplica en pequeñas dosis progresivas, da después en los restos del cuerpo la no descomposición. O sea, que demostraba de que Napoleón se había muerto por envenenamiento. Eso armó pues una discusión y reclamos y cruce de mensajes muy duros entre la monarquía inglesa y el gobierno francés, que ya andaba por la Segunda República. Este cuadro se llama El día que lloró París, y fue el día que se repatriaron los restos de Napoleón a través de una goleta, un barco, hasta el puerto de Marsella, y de ahí hasta el centro de París para la ceremonia de exhumación que se realizó el 15 de diciembre de 1840, y fue el día pues de máximo luto. Napoleón siempre tuvo sueños de grandeza, porque fue un militar relativamente muy exitoso. Él pidió que su cuerpo fuera enterrado en un mausoleo debajo de una hospital. Hospital quiere decir palacio, sanatorio y hasta hotel, que se llaman Los Inválidos. Allí debajo de ese domo dorado y mirando hacia abajo, para que la gente incline la cabeza, está el gran sarcófago de Napoleón, que lo ven en la parte derecha superior en granito rojo, una de las piedras más duras de tallar, con grandes personajes de la Revolución Francesa en la parte perimetral. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler permitió, cuando invadió a Francia, exhumar de Viena, donde estaba el hijo único que tuvo Napoleón, con una princesa de la dinastía Habsburgo, que imperaba en ese momento en Austria. Ahí ven ustedes el mausoleo en mármol negro, y al lado una especie de urna en oro con restos de cabello y de otras reliquias de Napoleón. Digo reliquias porque se consideró como un ser divino. De manera de que así pasan las glorias de este mundo en esas carboncillos del siglo XIX. Varios pintores se inspiraron en Napoleón, parte izquierda superior, meditabundo desde la isla y los acantilados de la isla de Santa Elena en el Atlántico,
la llegada y el desfile del catafalco con los restos de Napoleón desde el Arco de Triunfo hasta los Inválidos. No hay comprobación porque nunca se conoció el diseño arquitectónico del carruaje mortuorio de Alejandro Magno, que fue uno de los héroes más admirados en su vida. Se cree que estos carboncillos franceses pintados en el siglo XIX por gente que asistió al sepelio de Napoleón en París dan de pronto una idea. Recordemos de que Alejandro Magno murió muy joven, a los 24 años, y el entierro se hizo desde Persia, en Babilonia, hasta algún sitio que probablemente es la ciudad de Alejandría. Todavía no se han encontrado sus restos. En un carruaje gigantesco alado por caballos y camellos, que probablemente estos diseños que estamos viendo tienen alguna base. Esta foto es histórica y fue la visita de Hitler a los Inválidos para rendir respetos a Napoleón, cuando Francia cayó bajo la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Hay varias frases de Hitler sobre Napoleón. Dice que el momento de visitar y saludar militarmente a Napoleón en los Inválidos, que ahí lo ven en la izquierda, el sepulcro en piedra negra y roja de granito, muy duras, fue tal vez el momento más importante de su vida, decía Adolfo Hitler. En esta foto se ve la repatriación desde Austria, Viena, de la Catedral de San Esteban, de los restos del hijo de Napoleón. Exhumación que fue autorizada por Hitler en 1940 y en un tren especial, ahí se ven soldados nazis llevando el sepulcro de la Catedral de San Esteban en Viena a reunirse con su padre en los Inválidos en París, que ya estaba bajo el dominio alemán. Ir conectando la historia con el tema de Egipto es importante. Aquí ven ustedes un cuadro muy famoso sobre Napoleón en su conquista de Egipto. Se ven las pirámides, se ve una de ellas, la más importante, la de Keops, en el cuadro llamado la batalla de las pirámides. ¿De dónde proviene esa batalla? Esa se dio entre julio 21 de 1798 y unos días posteriores, persiguiendo a los mamelucos egipcios derrotados. Inicialmente Napoleón llegó con una expedición de unos 30.000 soldados de élite y acompañados de una expedición científica de unos 150 especialistas en matemáticas, en física, en agricultura, en zoología, etc. El primer desembarco de Napoleón en esa fecha, julio 21 de 1798, se dio en Abukir. Allí desembarcaron de los navíos con que venían desde Marsella y fueron penetrando hacia el Cahira, que es la palabra árabe para el Cairo. Y cerca de las pirámides que están ahí en una planicie que se llama la planicie de Gizeh, se dio la famosa batalla de las pirámides. Luego de reducir pues el poder árabe de los mamelucos, empezó a ir hacia el estrecho del Suez, que todavía no existía como canal. Eso precisamente lo hicieron franceses bajo mandato de Napoleón. Fueron hasta Tierra Santa y llegaron hasta San Juan de Acre. Allí dominaron territorios que tenían poblaciones árabes y regresaron hacia París por recibir noticias de que nuevamente había una revuelta dentro del directorio de los revolucionarios franceses. Entonces ese fue el viaje muy
muy accidentado, muy difícil, que tuvo Napoleón y que tiene unas anécdotas que bien vale la pena mencionar. Primero, su gran arenga. Él llegó a Egipto en junio 30 de 1798 a bordo de un buque, un barco de guerra que se llamaba El Oriente. Allí hizo una primera proclama a las tropas. Vais a emprender una conquista de incalculables efectos sobre la civilización y el comercio del mundo. Daréis a Inglaterra el golpe más seguro y sensible, a la espera de la peor de lo que podáis rematarla. Haremos varias marchas fatigosas, libraremos varios combates, triunfaremos en todas las empresas. Los destinos serán nuestros. Los beys, que eran los habitantes de los mamelucos, que favorecían exclusivamente al comercio inglés. En ese momento Egipto estaba invadido por Inglaterra. Han cubierto de humillaciones a nuestros negociantes y que tiranizan a los desgraciados habitantes de las orillas del Nilo. Dejarán de existir a los pocos días de nuestra llegada. Los pueblos con los que vamos a convivir son mahometanos. El primer artículo de fe de estos es: no hay otro Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. No los contradigáis. Actuad con ellos como lo hemos hecho con los judíos y los italianos católicos. Tened la misma consideración con sus muftis, que son como los obispos musulmanes, y sus imanes, la que hemos tenido con rabinos y obispos. Tened para las ceremonias prescritas por el Corán y por las mezquitas la misma tolerancia que habéis tenido para los conventos, las sinagogas, la religión de Moisés y la de Jesucristo. Las legiones romanas protegían todas las religiones. Aquí encontraréis costumbres diferentes a las de Europa. Es preciso acostumbrarse a ellas. El pillaje solo enriquece a un puñado de hombres. Nos deshonra, destruye nuestros recursos, nos convierte en enemigos de pueblos de quienes nos interese ser amigos. La primera ciudad que nos encontraremos fue construida por Alejandro Magno, refiriéndose a Alejandría, que era su gran admirador. Alejandro Magno, el macedonio griego, que en el siglo IV antes de Cristo venció a Persia. Hallaremos a cada paso grandes recuerdos dignos de motivar la emulación de los franceses. Pues efectivamente este fue el sitio de desembarco en Egipto, en las bocas del delta del Nilo, y buscó un monumento antiguo que todavía estaba en pie, rodeado de esfinges en piedra, que fue llamada desde los tiempos de Roma la columna de Pompeya, cuando el Imperio Romano se hizo posesión después de la derrota de la reina Cleopatra, después de la batalla del Actium. Es muy importante estas partes históricas, porque muestran el papel que ha tenido en la cultura occidental la difusión de la misma en pueblos de África y posteriormente de América Latina, especialmente en las Antillas, y aún en las conquistas que hicieron en Asia, como fue el Vietnam en su momento.
lo primero que hice, según muestran estos cuadros del tiempo, de ese tiempo, está que Napoleón se presenta ante el Mufti, que era el jefe musulmán religioso, y como gesto de paz le entregó su espada. El musulmán se arrodilló en posición de sumisión y le dijo a Napoleón que ellos temían por sus vidas, y les dijo: no, es que ustedes, a partir de ahora el que los protejo soy yo, y no esas turbas de ladrones llamados los mamelucos. Una de las frases más importantes de Napoleón para mostrar su admiración hacia Alejandro Magno y su profesor, que fue el filósofo Aristóteles, fue esta: no tengo miedo de un ejército de leones guiado por ovejas. Sí tengo miedo de un ejército de ovejas guiadas por un león. Dice la historia antigua que Alejandro Magno, antes de su campaña a Persia para dominar al rey Darío III, fue a visitar un templo egipcio en honor del dios Amón, en lo que hoy es el desierto de Egipto, en el lado occidental. Entonces allí visitó los sacerdotes y uno de ellos le dijo que él sería el emperador del mundo y que iba a someter a Darío III, el emperador persa, y eso efectivamente ocurrió. Entonces Alejandro tuvo una gran influencia en la historia de Alejandro Magno sobre Napoleón Bonaparte en esa visita. Hay algo que se creía que era leyenda. Se pueden imaginar a caballos cansados por pleno desierto, sin agua potable, y Napoleón empezó a ir hasta el famoso oráculo de Siwa. Y allí ya inmediatamente cargó baterías de entusiasmo y se dirigió hacia el delta del Nilo. Probablemente pasó rápidamente por la capital, donde hoy está el Cairo, que debió haber sido la sucesora de una capital mucho más antigua, de más de 3.000 años de antigüedad, que era Memphis, en el imperio faraónico. Tuvo un par de días Napoleón, descritos por una biografía que elaboró después un inglés, que se llamó en un libro llamado Los secretos de la Gran Pirámide. El autor fue un inglés, Peter Tompkins. Cuando lo llevaron los musulmanes a visitar el interior de la pirámide, lo llevaron hasta donde estaba el sarcófago de uno de los primeros faraones, Keops, o Khufu en antiguo egipcio. Y entonces le dijeron que no fuera a tocar el sarcófago y que salieran rápidos, porque las antorchas ya se estaban apagando, porque quería decir que Khufu estaba molesto con esa visita. Él dijo: no, váyanse ustedes y me traen una manta, que yo voy a dormir aquí por la noche. Los árabes se aterrorizaron de que un extranjero militar quisiera ver el espanto de Khufu por la noche. Y al otro día estaba todo el ejército rodeando la pirámide y lo victoriaron por valiente. Y dijo: no, tuve un sueño muy importante con Alejandro Magno y con Julio César, ambos íconos de la cultura occidental. Me dijeron de que iba a triunfar en Persia, de manera de que inmediatamente abandonó el Cairo, o Memphis en ese tiempo, y salió para la batalla final en Gaugamela con Darío III, donde lo derrotó, y ahí Alejandro empezó a formar su imperio. La era napoleónica militar fue entre 1799 y 1815 fuera del territorio europeo. Ya era un imperio. En 1798 la milicia francesa era de 30.000 soldados veteranos, y como mencioné, 150 sabios del país del Nilo, para salir
al Océano Índico y darle a Francia ya el dominio sobre Inglaterra como potencia marítima. Está pues la fotografía pictórica, que eran pintores los que hacían los cuadros, haciendo alusión en la parte superior a la batalla de las pirámides, luego Napoleón yendo a la Esfinge y preguntando, como en la antigua Grecia, a la Esfinge, que cuál sería su destino final, y le dijeron: triunfarás. Aquí en la parte inferior se ve el asombro de él viendo cadáveres embalsamados, las momias de emperadores o faraones egipcios, y su famoso encuentro con el mufi de la gran mezquita del Cairo, que le pidió de rodillas que no fuera a profanar el recinto porque él quería entrar a caballo. Napoleón le dijo que no tuviera, que él no tenía problema, se bajó del caballo, lo entregó a alguno de sus ayudantes, se quitó la espada, como vimos ahora en otro cuadro, se le entregó al mufi, y así se ganó a los musulmanes pacifistas de Egipto. Pero sus planes eran mucho más allá, era un hombre prospectivo. Era unir el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, cosa que hicieron después otros Napoleones que lo sucedieron en Francia como gobernantes. Este muestra el proyecto que le pintaron a Napoleón III de la construcción del Canal del Suez, que fue hecha por franceses. Y el ingeniero clave fue el señor Ferdinand Lesseps, que después falló en tratar de repetir el Canal del Suez en Panamá. Mi interés y pasión entonces por el antiguo Egipto y por Napoleón Bonaparte lleva más de 70 años a mi edad actual. Ha sido una combinación de autodidacta, de estudios formales, por ejemplo, este diplomita en la Universidad de Georgetown, Universidad de Jesuitas, en la Escuela de Lenguas y Lingüística en la ciudad de Washington, D.C. Ahí asistí tal vez a uno de los cursos más interesantes que yo he tomado sobre el Antiguo Egipto, que fue sobre lenguas y culturas semitas. Los egipcios eran semitas. Este cursito lo tomé por allá en el año 73, si mal no recuerdo. Igualmente, el adquirir documentos muy valiosos, el que ven ustedes a la izquierda de la editora alemana Tasken, es la descripción de la expedición de Napoleón a Egipto. Está en francés, tiene planos de casi todos los templos que se desenterraron posteriormente, y a la derecha aparece una cosa bien interesante que es muy reciente. En una visita a Egipto me fui para la universidad que se llama American University en el Cairo, y me atendió una señora Janice Camry, árabe, casada con un argentino que se llama Gustavo Camps, y es tal vez de los filólogos más respetados hoy en día en haber complementado los trabajos de un gran filólogo francés que acompañó a Napoleón I en su traducción del antiguo idioma de los egipcios, los jeroglíficos. Y conseguí allá este librito muy interesante sobre gramática y pictografía de los jeroglíficos. Es muy importante reconocer en Napoleón no un guerrero, sino un político culto, un geopolitólogo, un estadista. Este carboncillo también de la época de Napoleón, cuando fue la batalla famosa de las pirámides, en 1798, esta fue la arenga a la tropa. Soldados, cumplid con vuestro deber. Desde esos monumentos, refiriéndose a las pirámides, 40 siglos de historia os contemplan. Napoleón era un gran estratega militar. En ese tiempo, los grandes ejércitos en batallas ante bandos numéricamente equiparables
era la famosa tenaza de Alejandro Magno, que era una especie de B. Recibir al enemigo, que usualmente llegaba o a pie o primero con caballos y carros, donde en las puntas de los ejes de las ruedas colocaban unas espadas tipo serrucho para amputar las piernas de los enemigos. Napoleón se apartaba de ese tipo de estrategia por considerarla inhumana y más bien optaba por esta fortaleza de tipo cuadrado, donde las tropas selectas de infantería eran los lados del cuadrado y adentro estaba la artillería pesada, la fusilería ligera y un ejército de refuerzo de los que fueran cayendo de la periferia. Eso todavía se enseña en las grandes academias militares, como la Academia Militar Francesa, como en el British Army, en West Point de los Estados Unidos, etc. Y fue así como dominó a los famosos mamelucos en la guerra de las y batalla de las pirámides. Este es otro cuadro de la época de la visita de Napoleón, donde se ve al emperador francés montado a caballo, muy pensativo ante el famoso monumento de la Esfinge al pie de las pirámides, que en ese momento estaba enterrada casi hasta la nuca por la arena del desierto. Estos bellísimos cuadros sobre lo que vio Napoleón en los templos que existían en este momento, él hizo limpiar la arena, que preservó, entre otras cosas, los colores originales por más de 2500 años, y elaborar estos gráficos increíbles de pintura de cómo se verían los templos hace unos 3000, 4000 años atrás. Fueron los mejores pintores de Francia acompañando a Napoleón. Allí elaboraron los croquis, los mapas en planta, en frontales, etcétera, de estos templos que hoy los admiramos gracias a que Napoleón dejó un grupo de ingenieros civiles con la obligación de desenterrar de la arena estos edificios clásicos del arte egipcio de hace más de 30 siglos. Se obtuvieron las primeras reconstrucciones. Tal vez la pieza que más le gustó arquitectónica de todo lo que visitó durante su visita relámpago a Egipto fue esta. Estoy hablando del famoso techo, donde se ve una especie de horóscopo de los 12 meses del año. Los antiguos egipcios tenían los 12 meses del año y el año tenía en total 364 días. Dejaban uno para las fiestas de final de año. En este especie de caleidoscopio muy bello se construyeron posteriormente por astrónomos europeos durante la Edad Media y luego el Renacimiento, con el nacimiento ya de la astronomía moderna gracias a Galileo, Kepler y otros, estas especies de dibujos, interpretación de las estrellas como diferentes animales, la osa mayor, el escorpión, etcétera, etcétera. Le gustó tanto este cielo raso a Napoleón, que era en piedra, que hizo cortar un bloque enorme de 60 toneladas y lo hizo llevar a París. Una de sus ideas era crear el Museo del Louvre, con un papel predominante del arte egipcio, igual que el arte greco-romana, que era otra afición del emperador francés. Parece que nunca logró llegar hasta el extremo sur de Egipto, donde se marcaba la frontera, y todavía existe hoy este monumento que se llama Abu Simbel. Es un templo de una sola pieza, labrado en roca, al pie del río Nilo. Esto hubo que hacer un esfuerzo monumental, económico y cultural en el mundo de los años 60 y 70, cuando en Rusia le
facilitó a Egipto construir una gran represa hidroeléctrica represando al Nilo, y las aguas empezaron a subir de nivel y iban a sepultar de manera subacuática este tesoro de la humanidad. La UNESCO, con base a París y con el principal donante que fue Francia, logró reconstruir el templo de Abu Simbel, que se ven estos cuadros con los colores probablemente los originales. Cuando Napoleón pasó por allí, que parece que no pasó, sí sus investigadores científicos, estaba rodeada de arena la entrada al templo de Abu Simbel. Después de Napoleón, la colaboración francesa ha continuado con Egipto. Volvamos pues al tema de Abu Simbel. Empezó pues el nivel del agua en la represa de Asuán a subir. Entonces inmediatamente se declaró una emergencia cultural en el mundo. Esto fue en 1971. Se consiguieron los fondos para cortar en piezas con los mejores canteros italianos de la zona de Carrara los pedazos del templo. Se levantaron 60 metros sobre el nivel máximo del nuevo embalse de Asuán y se reconstruyó ahí se ven detalles de la reconstrucción. De esos 4 bultos sedentes del gran emperador egipcio Ramsés II, otra vez volvió a la vida. Miren las obras de ingeniería. Se excavó en la gruta una especie de bóveda, como el techo de la cúpula de la Catedral de San Pedro, para poder mostrarle a los turistas lo que había escondido en esa montaña de piedra. Napoleón también, hay evidencia, como está en estos cuadros, hechos por personajes de la época, de descifrar los misterios de la escritura del Antiguo Egipto. Y fue así como en julio 15, 1799, en Rashid, uno de los soldados del ejército francés, excavando una trinchera, encontró una roca negra con 3 textos, una en jeroglíficos, otra en una letra cursiva del Antiguo Egipto y la tercera en griego. En la expedición de Napoleón iban obviamente lingüistas y había uno muy importante que se llamaba François Champollion. Ahí se ven en los cuadros de abajo la explicación que él daba de qué decía ahí, la equivalencia con el texto griego. Y así fue, ahí lo ven pues a Champollion, los análisis que él hizo de la piedra de Rosetta, porque así se llamaba el lugar, Rosetta, donde esas tres traducciones literales de un mismo texto, en jeroglífico arriba, en demótico, que era lo que escribía el pueblo pues con mano, el lenguaje popular, y finalmente el equivalente en griego, a través de la palabra Cleopatra, que era alusivo a la reina Cleopatra, que fue la última gobernante faraona de Egipto. Se logró el descifrar los jeroglíficos. Desde esa época hasta hoy, no solo grandes filólogos y científicos franceses han reconstruido ese pasado de Egipto, sino también ingleses, alemanes e italianos. Aquí empezamos los cuadros de arriba con Belzoni, italiano, Maspero, francés, Lepsius, alemán y francófono también, Mariette, francés, Wilkinson, inglés, Howard Carter, que fue el británico que descubrió en 1922 la tumba de Tutankamón, el famosísimo mundialmente el doctor Hawass, que fue presidente del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, y la última gran egiptóloga francesa,
de apellido Desroches. Aquí en este cuadro se ve a Napoleón, parece un jovencito, él era bajito, admirado de ver una tumba que le sacaron el sarcófago y lo abrieron y ahí se veía la momia increíblemente bien conservada. El proceso de momificación, que lo mencionaremos más tarde, no es más que un proceso de deshidratación de los órganos putrescibles del cuerpo humano, utilizando una sal muy común en el desierto egipcio, que se llama natrón. Es un equivalente del KNO3 o el clorato de potasio. Napoleón volvió a París, finalmente perdió Waterloo, fue encarcelado hasta su muerte en Santa Elena. Pero entre sus grandes proyectos estaba la construcción de museos y de palacios en el centro de París. Ahí ven ustedes en las famosas Tullerías lo que posteriormente se volvería el Museo del Louvre. Y ven en todo el jardín central una pirámide de cristal. Esta es moderna, diseñada por uno de los arquitectos famosos. Creo que esta obra es de los años 60 del siglo pasado, el japonés Pi. Otro hecho importante de la relación reciente de Francia con Egipto fue este viaje. Empezó la momia de Ramsés II a mostrar, porque estaba metida en una urna simplemente con aire normal. El aire está lleno de esporas y de bacterias. Empezó a deteriorarse la momia de Ramsés II, entonces los franceses, con todo su poder científico, hicieron una gran ceremonia cultural. El gobierno egipcio les pidió el pasaporte a Ramsés para poder mandarlo a París, donde lo recibieron los mejores científicos de Francia en ciencia forense, y después de varias irradiaciones con rayos gamma, etcétera, se logró erradicar esa infección que tenía la momia de bacterias. ¿Qué ha ocurrido recientemente? Ha ocurrido esto que se llama la cuarta pirámide de la planicie de Gizeh. Las tres que ven al fondo son pirámides de hace unos 4.500 años de antigüedad. La nueva pirámide, que nada tiene que ver de forma piramidal, pero sí el motivo histórico, es esta construcción nueva que ven ustedes del museo más grande del mundo en materia arqueológica, y es sobre la cultura del antiguo Egipto. Vamos a ver muy rápidamente en planta. Es un área gigantesca. Se demora por lo menos 8 días una persona en visitar todo el museo. Miren el tamaño heroico del interior. Recuperadas estatuas de 3.000, 4.000 años de antigüedad. Y miren el motivo en techos y vidrios. Es siempre el triángulo de la pirámide. Es una foto de una estatua de Ramsés II que había en toda la plaza más importante del Cairo, y que los gases de los automotores estaban ya descalcificando, destruyendo la estatua. Entonces hubo que recuperarla y aparece allí expuesta. Miren estas otras estatuas sedentes. En este caso son tanto faraones como reinas egipcias de la antigüedad en posición sedente, es decir, sentadas en torre, en tronos. Aquí está el dios Horus en forma de halcón protegiendo a Ramsés II, que tiene un dedito en la boca, diciendo silencio. Ya se ve al fondo las pirámides de verdad, las 3 de Gizeh, Keops, en transliteración griega, en egipcio antiguo Khufu, Kefren, en antiguo griego, que en transliteración a egipcio es
Kefren, Kafra y finalmente Mykerinos en antiguo egipcio y Miserino, Menkaura en el antiguo egipcio y en transliteración griega Mykerinos. Ahí ven la construcción de la cuarta pirámide del museo. Se tuvo en cuenta cuidados espectaculares en materia de vegetación. Se lograron conseguir milagrosamente todavía esquejes o tejidos de palmeras del tiempo de los faraones y se les hizo un seguimiento genético, de manera de que allí están creciendo esos esquejes que van a reproducir seguramente como era hace 4.000, 4.500 años el paisaje de pirámides con palmeras de la época. Como créditos y fuentes consultadas para esta presentación hasta este momento están el Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago, que se fundó desde el siglo XIX por ayuda norteamericana al entonces Egipto del siglo XIX. Está también la sede muy prestigiosa, donde mencioné uno de los libros al arranque de la charla, de la American University en el Cairo. Está también el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Boston, el Museo de Bellas Artes del Metropolitan de Nueva York, está el Museo del Louvre en París, está el Museo Británico de Artes, está el espectacular edificio con publicaciones, medios visuales, etcétera, en todo el centro de la capital de Estados Unidos, que son las oficinas de National Geographic Society en Washington, D.C. Y están como consulta también, que la mostré al comienzo, el librito azul de la editorial alemana Verlag Tasken, propiedad del señor y fundador Benedikt Tasken, la descripción del libro de los 150 científicos, arqueólogos, ingenieros, etcétera, de la descripción de Egipto, que está en el Museo de Colonia, en Alemania. De manera pues que el Egipto faraónico, visto desde el espacio, ahí va la dirección del norte del planeta en la flecha, vemos serpenteando el desierto africano, el Valle del Nilo. En su delta de descarga sobre el Mediterráneo se ve una zona oscura, verde oscura, que corresponde al delta del Nilo, que por los sedimentos que por milenios se han venido acumulando allí es una tierra de las más fértiles del mundo. Esa es la zona donde Egipto cultiva prácticamente el trigo y su agricultura de supervivencia. Igual se ve que el cordón se va ampliando a medida de que se va hasta el lago Victoria en el centro de África, donde nace el Nilo, con vegetación al lado y lado del río Nilo. Esa pequeña cresta que ustedes ven en la parte derecha inferior no es más que un recodo del Nilo, que es uno de los ríos más largos del mundo, donde está la segunda capital que tuvo Egipto, que fue Tebas, y donde hubo gobernantes muy importantes como Seti I, Ramsés II, etc. Y más hacia abajo sí está la inundación del río Nilo por la represa de Asuán. En la parte que corresponde al cruce de las dos diagonales sobre la fotografía está la península del Sinaí, donde se ve el Mar Rojo que entra y que ya con la construcción del Canal del Suez comunica al Mar Rojo con el Mediterráneo. Más hacia arriba se ve el Mar Muerto y el Estado de Israel en la parte izquierda.
¿Qué legado deja entonces el antiguo Egipto a civilizaciones posteriores, como fue Grecia y Roma, y la actual civilización occidental? Primero, en la invención de la matemática, de la geometría, del sistema de numeración, la agrimensura, la irrigación, la hidráulica, la astronomía y el calendario anual solar de 365 días, que fue adoptado por griegos y romanos, y posteriormente en la Edad Media la Iglesia Católica hizo la corrección con el famoso calendario gregoriano en honor al Papa Gregorio el Grande. La arquitectura monumental, la albañilería de piedra. Hasta ese tiempo, culturas menos avanzadas que Egipto se ha dicho que era el equivalente a los Estados Unidos de América hoy en día. Las construcciones, por ejemplo, en Mesopotamia, no utilizaban la piedra, aún para monumentos muy grandes, salvo una o dos ciudades que tenían la parte de los templos religiosos en piedra. Utilizaban era el ladrillo, que no era más que arcilla humedecida y que se ponía a secar al sol, por ejemplo, para hacer los grandes zigurats en Mesopotamia. A ello se debe también la estructura arquitectónica y civil de monumentos tallados en piedras muchas veces descomunales, muy pesadas, en columnas, vigas, arquitraves, pétreos, técnicas constructivas y herramientas. Cabe notar que en ese tiempo el hierro era muy escaso, solo había cobre muy blando para cortar piedras. Entonces se utilizaban piedras volcánicas muy duras para cortar piedras más blandas, como piedras calcáreas, por ejemplo, el recubrimiento de la Gran Pirámide, etc. Técnicas constructivas y herramientas, por ejemplo, el taladro, que era con un arco parecido al arco de los violines hoy en día, que eso hacía rotar un eje, y en la punta del eje había una piedra volcánica que permitía hacer agujeros a través de piedras grandes. La práctica médica y quirúrgica, con su obra cumbre que era el embalsamamiento y preservación por milenios de cuerpos humanos. Conceptos del estado de gobierno centralizado, creación del sistema fiscal organizado. En Egipto la base del sistema fiscal era la producción de trigo. Entonces el faraón se cuidaba de que sus administradores al nivel de pequeñas ciudades y poblaciones midieran las áreas cultivadas y así cargar los impuestos a los dueños de la tierra, que se suponía que simplemente eran usuarios de la tierra que era propiedad del faraón. Aplicaron la diplomacia para evitar guerras, como fue el caso de los pactos después de intentos de batallas donde quedaron en tablas entre Ramsés II, faraón de Egipto, y el rey hitita, en la famosa batalla de Kadesh. Alianzas entre estados, tuvieron alianzas con Alejandro Magno. Egipto no fue sometido militarmente por Alejandro Magno, sino que fueron acogidos pacíficamente. La escritura jeroglífica y cursiva, el uso de tablillas de arcilla, que ya también lo conocían por esa época los asirios y los babilonios. Y el papiro, que no son más que tiras de piel en el tallo de palmeras, que se machaca en forma de retícula. Con esa savia que sale, que es pegajosa, se ponen al sol y queda una especie de papel. Y especialmente en el lado de la cosmogonía, el origen del mundo y la moral religiosas, en temas filosóficos y religiosos. Y tal vez lo más importante de esa civilización fue el concepto de inmortalidad post-morte.
Ingeniero Francisco Restrepo Gallego, este tema es de abordar bastante tiempo, ¿sí o no, ingeniero? Y yo creo que le podemos dar para dos espacios con este jueves cultural, que es el descubrimiento del Egipto faraónico desde Napoleón hasta el día de hoy. Yo le propongo, ¿qué le parece? Y a todos los asociados y personas que están internautas, para que nos vean en una próxima ocasión, en el próximo jueves cultural, para continuar con este tema que está muy apasionante y que están todos conectados. ¿Usted le parece también, ingeniero? Me parece muy bien. Y simplemente les enuncio rápidamente qué vamos a tratar. Vamos a ver la geografía física del Antiguo Egipto. Vamos a ver las grandes construcciones y proyectos de infraestructura, por ejemplo, en la construcción del lago Meris, que es una especie de, más o menos de un lago casi tan grande como el lago de Maracaibo en Venezuela, artificial. Imagínense, hace 4.000 años. Y vamos a ver lo que dejó de legado para la humanidad el Antiguo Egipto. Excelente. Entonces ya saben ustedes, seguirnos en nuestras redes sociales, @SciAntioquia. Les recuerdo también los eventos que tenemos este año, que está el Foro de Minería, el Foro de Arquitectura, Ferrocarriles y el 20º Seminario Andino de Túneles y Obras Subterráneas, segunda expo, para que pregunten, se vinculen, llamen a las oficinas de la SAI y estén pendientes de mucha más información. Nos vemos en el próximo en el próximo jueves cultural con este tema de Napoleón y el redescubrimiento hasta el día de hoy.